Hola, este es otro video realizado en la Cátedra de Química General de la Facultad de Ciencias Forestales para las carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería de Industria de la Madera e Ingeniería Agronómica. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito lo que es estequiometría. El objetivo de este video es mostrarles cómo se realizan los cálculos estequiométricos en las ecuaciones y también hacer un repaso de algunos temas que ya se trabajaron que, digamos, de alguna forma aportan a lo que es el cálculo estequiométrico. Eh, Recordemos, esta diapositiva la saqué de otra realizada por la cátedra. Recordemos que la ley de conservación de la masa dice que menciona que cuando una vela arde en un contenedor hermético cerrado, no produce ningún cambio detectable en la masa. ¿Eso qué significa? Que cuando la vela se prende, empieza a ocurrir una reacción química. Si nosotros consideramos que la vela y todo lo que está incluido dentro de ese contenedor hermético, previo a que se prenda la vela, son los reactivos, es decir, antes de que haya reacción, ¿sí? Posteriormente a que se prenda la vela no hay variación de la masa, es decir, una vez que se produjeron los productos, el peso de los reactivos y de los productos se mantiene constante, ¿sí? O sea, que durante una reacción química no hay variación en el peso si comparamos los reactivos con los productos. Eso dice la ley de conservación de la masa y es importante porque de ahí se derivan un montón de otros postulados, como por ejemplo decir que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, etcétera, etcétera, que no vamos a profundizar ahora. Bien, entonces si nosotros vamos a repasar un caso de balanceo que ya habíamos visto anteriormente, en el cual producíamos ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno, dependiendo de si está en solución acuosa o no, a partir de una molécula diatómica de flúor y una molécula diatómica de hidrógeno, ¿sí? Se presentan así en la naturaleza, por eso lo ponemos así, en la cual nosotros no teníamos balanceada la ecuación en un primer momento, porque no coincidía el número de átomos de flúor y de hidrógeno en los reactivos, no coincide la cantidad con la que tenemos en los productos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué cantidad tenemos aquí y qué cantidad tenemos aquí y comparar. Como vemos que acá tenemos exactamente el doble en los reactivos, si nosotros multiplicamos por 2 a los productos, vamos a hacer que coincida la cantidad de flúor y de hidrógeno que entre reactivos y productos. De esa forma balanceamos la ecuación y podemos decir que la cantidad de reactivos es igual a la cantidad de productos, cumpliéndose la ley de conservación de la masa, cosa que no ocurría en la ecuación antes que esté balanceada la ecuación estequiométrica, ¿sí? Bueno, hagamos un pequeño repaso. Este es un esquema que no representa exactamente al átomo como se presenta en la naturaleza, pero es un esquema que nos va a servir a nosotros para recordar que en el núcleo del átomo se encuentran los neutrones y los protones, que son los que aportan la mayor cantidad de la masa de un átomo, ¿sí? Y girando alrededor del núcleo se encuentran los electrones, que si bien tienen carga negativa, la masa es muy pequeña en comparación con la de los neutrones o la de los protones. Recordemos que los átomos se organizaban en la tabla periódica en función a su número atómico, es decir, a la cantidad de protones que tengan. Y eso, la cantidad de protones, es lo que determina las propiedades o que un elemento sea ese elemento y no otro, ¿sí? El número de neutrones puede variar produciendo isótopos que tienen propiedades similares, aunque no exactamente iguales, ¿sí? Y también producen variaciones en la masa, pero estaríamos hablando de un mismo elemento, de un isótopo de ese elemento, ¿sí? Entonces, ahora vamos a introducir el concepto de mol. Un mol es una cantidad de materia que contiene tantos objetos, eso puede ser átomos, moléculas o iones, como átomos hay en exactamente 12 gramos de carbono 12 isotópicamente puro. ¿Qué quiere decir esto? Primero, si nosotros hablamos de carbono 12 isotópicamente puro, significa
que estamos hablando solamente de átomos de carbono que tengan 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones, ¿sí? En la naturaleza se presentan mezclados con otros isótopos, como mencionamos recién, que tienen un número distinto de neutrones y por lo tanto una masa distinta. Pero si nosotros agarramos 12 gramos de carbono 12, ahí vamos a tener una determinada cantidad de átomos de carbono que se determinó que es esa cantidad, ¿sí? Ahí está expresado en notación científica, y a esa cantidad se le llama mol. O sea, repasamos, si tengo 12 gramos de carbono 12, voy a tener este número de partículas, al cual se le llama número de Avogadro, y a esa cantidad de partículas se le llama mol. O sea, si tengo 12 gramos de carbono, se puede decir que tengo un mol de carbono 12, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es importante el concepto de mol? En primer lugar, porque esta cantidad de átomos, si la escribimos de forma continua, es decir, no en notación científica, es una cantidad demasiado grande de átomos como para que sea práctico manejarlos en los cálculos o en la vida cotidiana. Es mucho más fácil hablar de un mol o de 2 moles que de esta cantidad de átomos. Además, la particularidad que tiene este número es que hace que coincida el peso atómico con el peso en gramos. Es decir, si yo tengo un átomo, por ejemplo, de carbono, ¿sí? Si yo tengo un mol de átomos de carbono, voy a tener exactamente 12,011 gramos. ¿Y por qué no 12 exactamente? Porque voy a tener algunos isótopos que tienen una masa un poco mayor, ¿sí? Y por lo tanto, promediando todos esos átomos, se puede decir que la masa del carbono va a ser de 12,011 gramos. O dicho de otra forma, perdón, 12,011 gramos por mol. ¿Sí? Esto es mucho más práctico que trabajar con masas atómicas. ¿Sí? Bien, entonces si hablamos de masa molar, vamos a decir que un mol de átomos de carbono es el número de Avogadro de átomos de carbono, que equivale a 12,011 gramos de carbono, porque recordemos que tenemos algunos isótopos que son un poco más pesados, y que un mol de carbono es igual, por lo tanto, a 12,011 gramos de carbono. Esto es lo mismo decir que la masa molar del carbono es 12,011 gramos por mol. En este caso estamos hablando del carbono que se presenta en la naturaleza de forma atómica, ¿sí? No se presenta combinado con otros átomos de carbono, por lo tanto podemos hablar que en este ejemplo fue un ejemplo de masa molar de átomos, ¿sí? Pero si tenemos moléculas, lo que tenemos que hacer es sumar las masas molares de cada uno de los átomos que componen la molécula. Por ejemplo, si tengo una molécula de hidrógeno, que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno, lo que voy a tener es que en un mol de moléculas voy a tener el número de Avogadro de moléculas. Sin embargo, voy a tener el doble de átomos, ¿sí? Entonces, un mol de átomos de hidrógeno va a pesar 1,008 gramos, ese valor lo saco de la tabla periódica, y un mol de moléculas de hidrógeno, que tienen 2 átomos cada molécula, entonces un mol de moléculas va a tener el doble. Es decir, 2 por 1,008 me da 2,016 gramos por mol. Es decir, la masa molar del hidrógeno molecular diatómico es de 2,016 gramos por mol. Entonces, si volvemos al ejemplo original para el cálculo de la masa molar, lo que vamos a tener es el flúor y el hidrógeno que se combinan para formar 2 moléculas de fluoruro de hidrógeno. Entonces, para calcular la masa del flúor, voy a hacer el mismo cálculo que antes, pero acá lo voy a expandir un poquito más y lo voy a explicar un poco mejor, en el cual yo tengo, como dijimos, que es una molécula diatómica, voy a tener 2 moles de átomos por cada mol de moléculas, ¿sí? Y la masa en gramos por mol de átomos es 18,99, que sale de la tabla periódica, pero esto es de un mol de átomos.
como las moléculas tienen dos átomos, tengo que multiplicar por este factor que a mí me va a permitir calcular simplifico moles de átomos con moles de átomos y voy a poder calcular la masa en gramos por mol de flúor diatómico, de las moléculas de flúor diatómico. Entonces, para el hidrógeno, el mismo cálculo que hice antes, solo que acá lo expando un poquito más. Entonces, obtengo 2,016 gramos por mol. Y para el caso del ácido fluorhídrico o del fluoruro de hidrógeno, voy a obtener la masa de la molécula de fluoruro de hidrógeno sumando la masa del átomo de hidrógeno y la masa del átomo de flúor en cantidades molares. Entonces tengo 1,008 gramos por mol de hidrógeno más 18,99 gramos por mol de flúor, sumo estos números y obtengo 19,998 gramos por mol de ácido fluorhídrico. Bien. Veamos, como vemos, en todos los casos las masas se calculan en las unidades de gramos por mol. Estas son cantidades fijas. ¿Por qué? Porque el mol es una cantidad fija. Entonces, como el mol es una determinada cantidad de átomos igual al número de Avogadros, si yo siempre tengo esa cantidad de átomos, siempre voy a tener la misma masa. Ahora bien, la masa estequiométrica es la masa de los elementos o moléculas que intervienen en una reacción y por lo tanto va a estar afectado por la estequiometría de esa reacción en particular. Y se obtiene al multiplicar el coeficiente estequiométrico, es decir, los números de moles que aparecen en la ecuación, por la masa molar de cada una de esas moléculas. ¿Sí? El resultado se presenta en gramos. Y si nosotros volvemos a nuestra ecuación de la mezcla de hidrógeno y flúor, lo que vamos a tener son las masas molares que calculamos recién, ¿sí? Afectado por el número de moles que sale de este balanceo. Acá tengo un mol de flúor que reacciona con un mol de hidrógeno para formar 2 moles de fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Y las masas estequiométricas serían, por lo tanto, este número multiplicado por 1 me queda numéricamente igual, pero fíjense que cambian las unidades. Si acá yo tengo gramos por mol, si multiplico por mol, mol se va con mol y el resultado me queda en gramos. Lo mismo para el hidrógeno y el ácido fluorhídrico me queda el doble. Ahora bien, si nosotros sumamos las masas de los reactivos y las masas de los productos, me va a dar exactamente igual. Y eso habla de que en esta ecuación se está cumpliendo la ley de conservación de la masa. Porque esto puede llegar a sorprender o no, pero en realidad se debe a que yo aquí tengo exactamente la misma cantidad de átomos que aquí. Y es obvio entonces que la masa acá y acá también van a ser iguales. Simplemente que se reordenaron o se combinaron estos átomos para formar estos otros, ¿sí? Entonces están presentados de forma diferente, pero es la misma cantidad de materia. Eso es muy importante que siempre verifiquen que las masas estequiométricas de reactivos y de productos siempre sean iguales. Entonces lo que hemos hecho es nada más ni nada menos que verificar la comprobación de la ley de conservación de la masa, como habíamos visto anteriormente, y este va a ser el mecanismo que vamos a utilizar en los ejemplos que van a seguir. Esto fue todo. Van a tener más ejemplos y van a poder practicar para luego realizar actividades para evaluar y ver cómo están llevando adelante el aprendizaje.